Segundo de Samuel 22, 21 al 25. Dice así, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Papi, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que nos guíes. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra cobre vida en nuestros corazones y podamos a partir de hoy vivir por ella, Dios. Señor, reprendemos, cancelamos todo plan y todo ataque del diablo en contra de esta palabra. Y creemos, Dios, que tú estás despejando los aires, los cielos, para que nosotros podamos aprender cada día más de ti y entregarnos, Dios, que el enemigo no pueda señalarnos nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben quién es David en la Biblia? Creo que todos sabemos quién es David. ¿Quién fue David? ¿Qué hizo David? Podemos decir que fue el rey más poderoso que tuvo Israel. Y que fue un hombre que cuando Dios lo iba a elegir, le dijo a Samuel: mira, he hallado un hombre en Israel que es conforme a mi corazón. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Sabía Dios que David iba a pecar algún día? Sí, él lo sabía. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en 10 años. Dios lo sabe todo. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda decir de un hombre que él sabe que va a pecar, que es un hombre conforme a su corazón? Y escuchen bien lo que dice David después de pecar. Después que cometió varios pecados, oigan lo que escribe. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, dice ese verdugo después de pecar. Lo que me lleva a mí a pensar en algo, en una conclusión, es que Dios jamás se anda fijando de tu pecado ni de tu pasado. De hecho, dice la palabra en Isaías 43, 25. Yo soy Jehová quien me olvido de sus pecados y de sus rebeliones por amor de mí mismo. Eso quiere decir que los pecados que usted cometió ayer, antes de ayer, ahorita antes de venir, si usted se arrepintió, dice el Señor, yo le prometo que yo me olvidé de eso. Y lamentablemente cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, se nos hace tan difícil nosotros olvidarnos de lo que cometimos, y se nos hace tan difícil perdonarnos nosotros mismos. Y esto pasa por algo. Cuando el ser humano comete un error, cuando el ser humano peca delante de Dios, viene el diablo a señalarnos. Y dice la Biblia que Él es el acusador. Él va delante de Dios todos los días, cada vez que cometemos errores y pecados, a decirle a Dios: tu hijo falló, tu hijo te falló, tu hijo volvió a caer, tu hijo volvió a pecar. Y es porque el diablo conoce cuáles son las cosas que nos hacen fallar, y Él nos las pone en bandejas de plata y nosotros volvemos y caemos. Y Él una vez va delante de Dios a decirle: mira, tu hijo volvió a pecar. Pero aún así, antes de nosotros haber nacido, Dios dijo: él y ella van a ser un hombre y una mujer conforme a mi corazón. Porque Dios sabe lo que Él diseñó de cada uno de nosotros desde antes de crearnos. Dios sabe el plan que Él diseñó para nosotros, que aun cuando nosotros pecáramos, Él va a decir: Él es mi hijo y se va a levantar. Porque Dios sabía que aunque el enemigo nos hiciera tropezar y caer, Él iba a tener la fuerza necesaria para ayudarnos a levantarnos. El diablo nos acusa y nos señala y nosotros les hacemos caso. Ese es uno de los poderes que tiene el diablo sobre nosotros, señalarnos para que nosotros no le demos parte a que el Señor obre en nuestro corazón y nos restaure, y nosotros quedarnos tirados en el suelo.
muchas personas, miles de cristianos se han apartado del camino del Señor porque han entendido que le fallaron a Dios y ya Dios no lo va a perdonar. Porque el diablo, cuando caemos y queremos levantarnos, nos vive señalando y nos vive acusando, y volvemos y caemos, pecamos, fallamos de nuevo y el diablo sigue señalándonos. Pero llega un día en que el diablo nos dice: Balbarazo o Balbaraza, de nuevo vas a pedir perdón por lo que tantas veces te han perdonado. Y no fue Jesús que le dijo a Pedro que debes perdonar hasta 70 veces 7. Imagínense, si un ser humano tiene que perdonar a su hermano que le falla hasta 70 veces 7, ¿cuánto más tu Padre que esté en el cielo te va a perdonar? Si Dios no da ese mandato, eso quiere decir que, como dice la palabra, su amor es inagotable y que la misericordia de Dios es nueva cada día. Y David pudo entender esto. A David no le importó cuántas veces él cayó. A David le importó cuántas veces Dios lo levantó y lo restauró. Y en esta noche yo te quiero decir que no importa cuántas veces hayas caído, que no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios, que no importa cuántas veces hayas recurrido al mismo pecado, Dios te puede levantar y te puede restaurar hoy si tú lo crees. Hubo 4 cosas que pasó después que David pecó. Recompensa por hacer lo correcto. Yo pequé, me levanté, pedí perdón, me arrepentí y Dios me recompensa por yo apartarme del pecado. El problema de muchos seres humanos es que cuando pecamos decimos: porque ya pequé, voy a seguir pecando. Total, ya estoy en el pecado. Error número 1. Cuando nosotros pecamos, Dios tiene su inmenso amor esperándonos para restaurarnos. No es que esto nos da licencia para nosotros seguir pecando. Ojo aquí, ningún ser humano tiene licencia para pecar. Ningún ser humano tiene el derecho de pecar y seguir pecando y creyendo que por seguir en el pecado ya Dios lo restauró y lo perdonó. O sea, nosotros tenemos que saber y tener pendiente que cuando caemos, Dios está esperándonos para restaurarnos y levantarnos y sacarnos de ese pecado. No permitamos que la culpa que el diablo nos tire, nos eche, nos deje como consecuencia seguir pecando. El número 2, restauración después de pecar por haber permanecido en los caminos del Señor. La restauración viene por permanecer en el camino del Señor. Después de haber pecado, David, en vez de apartarse del Señor, lo que hace es que se va donde su Señor. Miren qué pasa. La religión nos ha hecho creer que Dios es un viejo aburrido que está en el trono esperando que nosotros pequemos para darnos con un látigo. Y la religión nos dice, después de haber pecado: Dios, mi padre me va a matar porque pequé. Pero la relación con Cristo nos dice: tengo que ir a donde mi padre porque pequé. La religión nos está diciendo: te va a matar Dios porque pecaste. En los tiempos antiguos, ¿qué decía la palabra? El alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la relación con Cristo te dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que los pecados que ustedes hoy cargan, que nosotros hoy cargamos, ya Cristo hace más de 2000 años murió por ellos en la cruz. Que hoy en día tenemos perdón. Cada vez que nosotros fallamos y pecamos, tenemos perdón de pecados. Pero eso no quiere decir que tenemos que seguir fallando. No podemos abusar de la gracia de la que hoy en día disfrutamos, que nuestros antepasados no disfrutaban de ella. Tenemos que saber que como Dios es amor y Dios nos ama, por ese amor tan grande y tan bueno que Dios siente por nosotros, es que debemos de tratar de fallar lo menos posible. Número 3. Después de David pecar, dice: he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. David comprendió algo, y es que David dijo: yo sé que cada vez que peco le hago daño a Dios, a mi padre le hago daño.
David supo comprender que cada vez que él pecaba hería el corazón de Dios. Y cada vez que David cometía un error, un pecado delante de Dios, David se apartaba de ese pecado y comenzaba a seguir las ordenanzas y los decretos de Dios, porque él entendía que de esta manera era la única manera que podía alegrar el corazón de Dios. David dijo: ya pequé de esta manera, le fallé a Dios, ya Dios me lo mandó a decir, no voy a volver a recurrir a este pecado. Y mira por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y era porque aunque David cometía un error y un pecado, reconocía que estaba mal y volvía a los brazos de su padre. Cosas que muchos de nosotros hoy en día no lo practicamos y no lo hacemos. Cometemos un pecado y posiblemente lo queremos encubrir. Cometemos errores y lo queremos cubrir con la palabra santidad. Nos llenamos de tanta arrogancia, de hablar por un micrófono y de decir que la santidad de esto, que la santidad de aquello, cuando sabemos que no estamos bien delante de Dios. Hubo un momento de mi vida en que, siendo cristiano, cometía muchos pecados. Pecaba. Y ciertamente a veces pecaba y en la noche no quería orar porque me sentía sucio. Y decía: no, yo no quiero ir delante del Padre así. Y es lo que el diablo hace. El diablo me decía o me atacaba con esos pensamientos bárbaros. De nuevo tú vas a ir a arrodillarte delante de Dios a pedir perdón. Y yo decía: verdad, no, yo lo voy a hacer mañana. Y ahí el diablo me engañaba y venía en la mañana y sin deseo, sin ningún deseo de orar, me tiraba y le decía: Señor, yo volví a pecar, yo te volví a fallar. Yo le decía: Señor, yo posiblemente yo no dé para esto, yo no sé, yo te pido perdón por algunas cosas que ya tú me has perdonado, y vuelvo y caigo. Y yo me levantaba de ahí ya supuestamente arrepentido, supuestamente ya restaurado. Y adivinen qué, volví a fallar. Y entonces el diablo volvió y me acusó y me decía: tú vas a volver a pedir perdón por lo mismo. Y a veces se me pasaba un día sin orar, 2 días sin orar, y no quería orar porque me sentía sucio, me sentía culpable. Yo decía: no, ya mi padre tiene que estar cansado de perdonarme por lo mismo. Y sencillo, el padre esperándome con los brazos abiertos: ven que te quiero perdonar de nuevo. Pero el diablo metía un pensamiento en mi cabeza y me decía: él no te va a perdonar de nuevo por eso. Y lamentablemente a veces le creemos más al diablo que a nuestro Padre. Y yo decía: bueno, ya yo creo que Dios tiene que... ya las 70 veces 7 se me acabaron, yo creo. Pero Dios siempre tuvo misericordia y siempre me esperaba con los brazos abiertos para darme un abrazo y decirme: yo vuelvo y te perdono. No importa cuántas veces hayas caído, yo vuelvo y te perdono. No importa cuántas veces hayas fallado, yo vuelvo y te perdono. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que aunque cometí el error y el pecado, no era el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón era agradarle a Dios, pero el diablo tentaba mi carne y yo caía, pero no era mi deseo y Dios lo sabía. Por eso Dios me restauraba y me perdonaba nuevamente. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Y aunque yo volvía y recurría al mismo pecado, volvía y me levantaba con el corazón más destrozado. Porque Dios sabía que yo quería agradarle, que mi intención era agradarle, que yo quería hacerlo sentir bien, que yo quería que él se sintiera como un padre, como un hijo que hace lo correcto. Segunda de Samuel 22:33 dice David nuevamente: Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para poder tensar un arco de bronce. Número 4. Punto número 4. Después del arrepentimiento y de quedarnos al lado de Dios, nos guía para vencer en todas las batallas que el diablo quiera presentarnos. Mira, cuando tú eres recurrente en un pecado, cuando tú vuelves y lo haces, oras y vuelves y lo haces, oras y vuelves y lo haces, cuando te acercas a Dios con tu corazón dispuesto a que Dios lo moldee, a que Dios lo trabaje, a que Dios lo rompa para volverlo al mar, cuando estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida, entonces Dios se encarga de que todos los pecados, todas las tentaciones que el diablo quiera poner en tu vida, de ahí en adelante tú las rompas.
Oiga lo que dice: Él entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Yo no sé cuántos de ustedes han agarrado algo que sea de bronce. El bronce es bien pesado. El bronce es como un tipo de metal demasiado duro. Una pequeña pieza de bronce puede pesar demasiado. En aquellos tiempos, las personas que podían agarrar un arco de bronce para disparar flechas en batallas y eso, eran personas muy fuertes, porque el arco pesaba demasiado. Ahora, como pesaba demasiado, era un arco demasiado duro, cuando se lanzaban flechas con ese arco, la flecha era más certera y podía llegar más lejos. El bronce es muy difícil que uno lo pueda doblar, porque es muy grueso, es un metal muy duro. Pero dice la palabra: fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. La palabra tensar quiere decir doblar. Eso quiere decir que en el momento en que tú eras débil delante de un pecado, cuando tú caigas muy fácilmente, dice la Biblia, que después que tú te mantienes al lado de Dios para que Dios te guarde, para que Dios te guíe, Él te va a dar tanta fortaleza para tú resistir toda prueba y todo ataque del diablo. Dios ahora te está preparando para que las cosas que antes tú podías caer delante de ellas, ahora tú te mantengas de pie y las rechaces. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cada cosa que el enemigo quiere hacer con nuestra vida lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque le dimos el permiso para que Él entre y haga lo que Él quiera con cada uno de nosotros. El enemigo no tiene ningún poder sobre el ser humano más que los pensamientos que pone en tu cabeza. Dice la palabra que Dios no tienta ni puede ser tentado. Que nosotros cuando de nuestros propios pensamientos le damos cabida, que el enemigo comience a actuar en nuestra vida y esos pensamientos comienzan a cobrar vida ahí en nuestra cabeza, y dice la Biblia que bajan al corazón, y en el corazón se convierte en un deseo. Entonces eso pare el pecado y nosotros comenzamos a cometer los errores que antes cometíamos. ¿Sabe por qué? Porque el primer lugar en nuestra vida no es Dios, sino la carne, sino los deseos pecaminosos, sino nuestros pensamientos, que según la Biblia nos lleva de continuo al mal. David escribió el Salmo 51 después de haber pecado. Vaya conmigo al Salmo 51. Y David arrepentido así, yo le digo la verdad, yo creo que yo me aprendí no me lo aprendí de memoria, pero como que me encantaba este salmo, porque yo decía, cada vez que pecaba yo iba ahí como David, ahí delante de Dios, en este salmo. Y dice así: ten compasión de mí, oh Dios, le decía David al Señor, a su padre. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Vuelvo y lo repito, el verso 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Tú sabes por qué David dijo: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo? Porque así en público cualquiera es santo, cualquiera es íntegro, cualquiera es puro, cualquiera es verdadero. Pero cuando nadie nos está viendo, ahí es que se demuestra la verdadera integridad delante de Dios. Porque aunque creemos que el pastor no está ahí, que los líderes no están ahí para verme, estamos dudando de que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Cometemos los peores pecados que el ser humano puede hacer. Porque nos pintamos de santo delante de toda la gente, pero cuando estamos solos ahí somos lo peor. Pero aún ahí Dios nos está viendo, Dios nos está observando. Dios está sacando cálculos ahí en la intimidad. Y ahí es que Dios ama lo correcto cuando nadie nos está viendo, porque Él sabe que no lo estamos haciendo por un hombre, sino por Él. David dijo:
Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Miren lo que dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Miren lo que dice el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y es lo que el diablo más hace cuando nosotros pecamos, es que como que toda alegría se nos quita, todo gozo, toda paz, toda tranquilidad. Y David le decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que él había perdido el gozo de estar cerca de su padre y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque se me fue. El diablo me atacó tanto, el diablo me golpeó tanto, Señor, que me quitó la alegría, me quitó la paz, me quitó ese gustico de saber que tú eres mi padre. El diablo me lo quitó. Y David le dijo: Señor, devuélveme, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido el gozo de la salvación del Señor? Que venimos aquí, venimos como que, oh, yo voy para la iglesia porque yo sé que tengo que ir, me conviene ir. Yo voy a la iglesia porque si no voy me siento mal. Yo voy a la iglesia porque, bueno, es un compromiso que ya tengo con el pastor me dijo que tengo que venir el domingo. Yo voy a la iglesia porque así se tranquiliza mi alma y mi espíritu. Pero realmente no venimos a la iglesia porque sabemos que aquí vamos a encontrar a nuestro Padre y vamos a recibir el calor que la semana nos quitó, que el trabajo nos quitó, que el diablo y el sistema nos quitaron. Aquí podemos encontrar ese calor y ese amor de nuestro Padre, pero ya eso se nos fue porque el pecado y el diablo acabaron con eso. Y David le dijo: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Después de David pecar, escribe todo este salmo pidiéndole clemencia a Dios, pidiéndole que su espíritu no se aparte, pidiéndole que el Señor no se aparte de él, porque él entendía que él dependía totalmente de su Padre. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios nos está llamando a nosotros volver a sus brazos. A que no importa cuántas veces hayas fallado ni cuántas veces hayas caído, Dios quiere levantarte nuevamente y restaurarte. Y yo voy a terminar con esto. Jesús tuvo dos discípulos que cometieron pecados graves. Pedro lo negó 3 veces y dice la palabra: el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Y la gente no sabe quizás lo terrible que sería que Jesús nos negara delante de su Padre. Que cuando Dios le diga: Jesús, háblame de fulano, yo no lo conozco. Y Judas, que lo vendió, tuvo el chance de arrepentirse, pero no lo hizo. Pero Pedro, aun cuando sabe que pecó y cayó, se arrepintió, lloró amargamente y siguió el camino del Señor. Ahora la pregunta que yo te hago es: ¿eres Pedro o eres Judas? Póngase de pie, iglesia. ¿Quién fue Pedro después que Jesús lo restauró? ¿Qué hizo Pedro en el nombre de Jesús después que Jesús lo restauró? Dice la palabra que los milagros lo seguían, las señales lo seguían, los prodigios lo seguían. Y fue uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva, porque él entendió que aunque había pecado, si se alejaba de su padre, él le iba a ir peor. Pero si se acercaba a su Padre, iba a haber restauración, iba a haber amor, iba a haber perdón de pecados para su vida. Y él entendió esto y pudo lograr todo, absolutamente todo lo que el Señor tenía planeado para Pedro en su vida.
Te quiero decir esta noche que no importa cuántas veces hayas pecado, si reconoces que tu Padre hoy te perdona y te restaura, hoy se escribe un nuevo capítulo en tu vida. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, te damos gracias, Dios. Y así mismo, como decía esta canción,